Un coronel del ejército de los Estados Unidos, un hombre con décadas de servicio, honor y sacrificio, estaba llevando a cabo una de las misiones más solemnes que alguien pueda imaginar: escoltar los restos de un soldado caído, un héroe que dio su vida por su país. Esta no era una tarea cualquiera, sino un acto de respeto, de compromiso y de profundo significado personal y nacional. Imagina la emoción y el peso en su corazón mientras caminaba hacia el aeropuerto, con la responsabilidad de llevar a ese soldado a casa, para que pudiera descansar finalmente junto a su familia. Sin embargo, al llegar, en lugar de apoyo y reconocimiento, se encontró con una barrera inesperada, una negativa inexplicable que lo dejó detenido frente a una puerta que se negaba a abrirse para él. Sin ninguna explicación clara, solo excusas vagas sobre políticas y cuestiones de seguridad, le negaron el derecho a embarcar, mientras otros pasajeros, sin carga emocional ni responsabilidad, cruzaban sin problemas a su alrededor. La injusticia y el desconcierto se mezclaban en el aire, y lo que debía ser un momento de respeto se convirtió en una escena de frustración y asombro. ¿Por qué alguien que representa el honor y el sacrificio no podía cumplir con esta misión? ¿Qué sucedió realmente en ese aeropuerto para que un coronel, con toda su historia y su deber, fuera detenido sin razón? Esta es la historia de ese día, y de cómo un momento de injusticia se convirtió en algo mucho más grande, tocando la conciencia de miles y dejando una marca imborrable. Daniel William no es cualquier oficial. Con años de servicio y una carrera marcada por el compromiso y la valentía, es una figura respetada dentro del ejército. Sus medallas, sus condecoraciones y su uniforme impecable cuentan una historia de sacrificio personal y dedicación absoluta a su país. Para él, escoltar a un soldado caído no era solo un deber profesional, sino un acto profundamente humano y emocional. Este día en particular, Daniel llevaba consigo mucho más que un simple ataúd. Llevaba el peso de una promesa, la responsabilidad de honrar la memoria de un joven que jamás volvería a casa, pero cuyo último viaje merecía respeto y dignidad. Cada paso que daba hacia el aeropuerto estaba impregnado de solemnidad y respeto, consciente de la importancia de su misión. Llegar al aeropuerto fue el inicio de lo que él esperaba fuera el último tramo de ese viaje sagrado. Pensaba en la familia del soldado, en el dolor que atravesaban, y en la necesidad de traerlo de vuelta con toda la dignidad que se merece un héroe. Pero esa esperanza pronto se vio truncada. En lugar de puertas abiertas y apoyo, encontró indiferencia y barreras invisibles que no podía entender. Era un hombre que representaba a un ejército y a una nación, un símbolo de sacrificio, y aún así, fue tratado con frialdad y desdén. No hubo saludos ni reconocimiento, solo excusas y evasivas que dejaron claro que, en ese momento, las reglas parecían pesar más que el honor. Este capítulo de su historia, lleno de frustración y desconcierto, es también una llamada de atención sobre lo que sucede cuando las burocracias y políticas olvidan el valor humano detrás de cada misión, y cómo un acto de injusticia puede revelar fallas profundas en un sistema que debería proteger y honrar a sus propios héroes. Al llegar al aeropuerto, Daniel William caminaba con paso firme y mirada seria, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros. Este no era un viaje común, era un acto de honor y respeto hacia un hermano de armas caído en combate, un soldado que jamás regresaría a casa. Cada instante, cada detalle, debía estar impregnado de solemnidad y dignidad. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Cuando se acercó al mostrador para hacer el trámite de embarque, esperaba un gesto de respeto, una palabra amable, o al menos, una explicación clara. Sin embargo, lo que recibió fue una barrera inexplicable. El personal de la aerolínea lo miró con frialdad, y sin mayor justificación, le comunicaron que no podía abordar el vuelo. No hubo palabras de condolencia ni reconocimiento de la misión tan sensible que llevaba adelante. Solo respuestas vagas y desconcertantes. Políticas internas, cuestiones de seguridad, fueron las únicas explicaciones que le dieron, sin que nadie se molestara en detallar qué tipo de normas o riesgos impedían su embarque. A su alrededor, otros pasajeros pasaban sin problema alguno, algunos con mochilas, otros con equipaje voluminoso, pero todos libres para continuar su viaje. La contradicción era evidente y dolorosa. La sensación de impotencia empezó a calar en Daniel. Había enfrentado combates, situaciones límite y desafíos de vida o muerte, pero esta resistencia burocrática, fría y aparentemente arbitraria, era un enemigo distinto y más difícil de combatir. Cada segundo que pasaba,
la injusticia se volvía más palpable, y la solemnidad de su misión se veía amenazada por una burocracia sin rostro. Además, esa negativa no solo representaba un impedimento logístico. Era una afrenta a su dignidad, a la de su misión, y sobre todo, al recuerdo del soldado caído al que estaba honrando. ¿Cómo podía entender alguien, tras un mostrador, lo que realmente significaba ese ataúd? ¿Cómo podían valorar la carga emocional que él llevaba consigo, si lo único que veían eran procedimientos y reglas rígidas? El ambiente en el aeropuerto comenzó a cambiar. Mientras Daniel permanecía detenido, tratando de entender qué ocurría y buscando una solución, otros pasajeros empezaron a darse cuenta de la situación. La gente comenzó a mirar, a murmurar, algunos sacaron sus teléfonos para grabar, porque lo que estaba ocurriendo no era algo habitual. Se percibía que algo injusto estaba sucediendo, que un acto de respeto estaba siendo bloqueado sin razón. Este momento marcó el comienzo de una batalla que iría más allá de aquel aeropuerto. Era la lucha de un hombre contra la indiferencia institucional, la lucha por el respeto que merecen quienes han entregado tanto por su país, y la prueba de cómo, a veces, las normas pueden fallar cuando se olvidan los valores humanos detrás de ellas. Frente a la negativa, Daniel William intentó entender la situación, buscando respuestas que no llegaban. Cada palabra que recibía del personal de la aerolínea sonaba más fría y distante que la anterior. Le hablaban de políticas y seguridad como si esas palabras fueran una barrera infranqueable, un muro impenetrable detrás del cual nadie podía cuestionar. Pero nada tenía sentido. Nadie le explicó qué política específica impedía que él, un oficial que llevaba una misión de honor, pudiera abordar ese vuelo. Lo más desconcertante era ver cómo otros pasajeros, sin ninguna carga emocional ni responsabilidad, pasaban sin problema alguno. Familias, turistas, viajeros de negocios, todos cruzaban las puertas del embarque sin que nadie les pusiera un obstáculo. Mientras tanto, él permanecía detenido, sin poder avanzar, atrapado en un sistema que parecía no tener lugar para la dignidad ni el respeto que su misión requería. Intentó hablar con superiores, pedir que alguien más alto en la cadena de mando interviniera, pero las respuestas seguían siendo evasivas. Nadie parecía querer asumir la responsabilidad o dar una explicación clara. La burocracia se convirtió en un laberinto de palabras vacías, de frases hechas y excusas que solo aumentaban su frustración. En ese momento, no solo se sentía atrapado físicamente frente a la puerta de embarque, sino también en un conflicto moral y emocional. La misión que debía cumplir, llevar a un héroe caído a su último descanso, parecía estar siendo negada por un sistema sordo e insensible. Esa injusticia no solo golpeaba a Daniel, sino también a todos los que entendían el valor de su sacrificio. A medida que la situación se prolongaba, la atención de los pasajeros comenzó a crecer. Murmullos, miradas inquisitivas y susurros se extendieron por la terminal. La gente empezó a sacar sus teléfonos y grabar lo que estaba pasando. Porque aunque la mayoría no sabía quién era Daniel William, podían sentir que algo injusto estaba ocurriendo. Que un hombre con una misión tan noble estaba siendo detenido sin motivo. Entre la multitud, un hombre se destacó. Un veterano retirado de la Marina, que no estaba dispuesto a quedarse callado ante lo que veía. Su experiencia y orgullo por las Fuerzas Armadas lo impulsaron a intervenir, a cuestionar la decisión y a defender lo que debía ser justo. Este acto de valentía y solidaridad fue el primer paso para transformar un momento de injusticia en una historia que pronto llegaría a miles, y que haría temblar a la aerolínea, obligándola a enfrentar las consecuencias de su error. Mientras Daniel William seguía bloqueado frente a la puerta de embarque, la atmósfera en la terminal comenzó a cambiar. Los pasajeros, inicialmente concentrados en sus propios viajes, empezaron a notar la tensión en el aire. Miradas curiosas se dirigían hacia el coronel, un hombre que llevaba un uniforme que imponía respeto, parado frente a una barrera invisible que nadie parecía dispuesto a derribar. Uno a uno, los presentes empezaron a sacar sus teléfonos móviles. Grababan la escena, compartían mensajes en sus redes sociales y preguntaban qué estaba pasando. La combinación de la injusticia evidente y la presencia de un militar en uniforme generó una corriente de solidaridad espontánea. Nadie quería quedarse de brazos cruzados ante lo que parecía un atropello. En medio de ese mar de miradas y grabaciones, un hombre mayor, con uniforme de la Marina retirado y una expresión decidida,
dio un paso al frente. Su voz fuerte y clara rompió el murmullo creciente. «No podemos permitir que esto suceda», dijo. «Él está cumpliendo con una misión que merece todo nuestro respeto. Esto no es solo una cuestión de política o seguridad, es una cuestión de honor». Su intervención encendió un fuego entre los espectadores. Otros pasajeros comenzaron a apoyarlo, algunos levantaron la voz para exigir explicaciones y justicia. Lo que hasta entonces había sido un incidente aislado comenzó a transformarse en un movimiento espontáneo de apoyo, una protesta silenciosa pero poderosa. Las grabaciones se multiplicaron, y en pocos minutos, las imágenes del coronel detenido comenzaron a circular en redes sociales. Tweets, historias, vídeos compartidos y comentarios de indignación se esparcieron como pólvora. La aerolínea, que en ese momento intentaba manejar la situación con discreción, se encontró rápidamente en el centro de una tormenta mediática. Lo que comenzó como un simple bloqueo se convirtió en un escándalo nacional. La opinión pública, sensibilizada y unida, empezó a exigir respuestas claras y una rectificación inmediata. Y en medio de ese huracán, la aerolínea tuvo que enfrentar no solo la presión social, sino también la intervención directa del ejército. Este fue el punto de inflexión, cuando la injusticia dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un llamado a la acción y al respeto hacia quienes entregan tanto por su país. La presencia del veterano retirado de la Marina no solo rompió el silencio en la terminal, sino que también despertó la valentía de otros a su alrededor. Sus palabras resonaron con fuerza y convicción, recordándole a todos el verdadero significado del honor y el respeto hacia quienes sirven a la nación. No estaba dispuesto a dejar que el coronel Daniel William enfrentara esta injusticia solo. Uno tras otro, más pasajeros se unieron, algunos levantando la voz para cuestionar a los empleados de la aerolínea, otros grabando cada momento para que el mundo entero pudiera ver lo que estaba ocurriendo. La presión aumentaba y el ambiente en el aeropuerto se volvió eléctrico, cargado de emociones encontradas entre la frustración, el apoyo y la indignación. Mientras tanto, el personal de la aerolínea comenzaba a sentirse acorralado. Lo que en un principio parecía un simple trámite bloqueado se estaba convirtiendo en un problema mucho más grande, uno que no podían ignorar. Las cámaras, los teléfonos, las preguntas insistentes y la creciente multitud evidenciaban que el asunto había escalado mucho más allá de sus controles internos. El veterano retirado, firme y sin miedo, tomó la iniciativa de exigir que se respetara la misión del coronel. No solo hablaba por Daniel William, sino también por todos los que habían dado su vida o arriesgado todo por el país. Era un llamado a la humanidad, a la decencia, a la justicia. La escena empezó a atraer la atención de medios locales, periodistas que comenzaron a acercarse para documentar lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, la historia de Daniel William y el rechazo injustificado comenzó a tomar un vuelo propio, alimentado por la indignación colectiva y el deseo de hacer lo correcto. Esta ola de apoyo fue crucial. Sin ella, la injusticia podría haberse quedado en un simple episodio olvidado. Pero gracias a la valentía de unos pocos y al poder de las redes, esa historia empezó a transformarse en un reclamo de respeto que alcanzaría niveles nacionales, poniendo en jaque a la aerolínea y obligándola a enfrentar las consecuencias de su error. La historia de Daniel William no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, las imágenes y vídeos de la escena en el aeropuerto comenzaron a circular por redes sociales, generando una ola masiva de apoyo y condena hacia la aerolínea. Miles de personas expresaban su indignación, cuestionando cómo era posible que un hombre que representaba el honor y el sacrificio fuera tratado con tanta indiferencia. El hashtag #RespectForColonelWilliam empezó a ganar fuerza, acumulando miles de comentarios y compartidos. La historia alcanzó a periodistas y figuras públicas, quienes comenzaron a alzar su voz en defensa del coronel y en contra de la injusticia que había sufrido. Mientras tanto, dentro de la aerolínea, el equipo de comunicación entró en pánico. Lo que en un principio intentaron manejar con silencio y evasivas, se había convertido en un problema de relaciones públicas de proporciones gigantescas. Se dieron cuenta rápidamente de que no podían simplemente ignorar la situación. Por primera vez, la aerolínea tuvo que enfrentar públicamente el error que había cometido. Emitieron un comunicado oficial,
reconociendo que la negativa a permitir el embarque de Daniel William había sido un grave error y prometiendo tomar medidas inmediatas para corregirlo. Sin embargo, para muchos, ese reconocimiento llegó demasiado tarde. Mientras tanto, el ejército también se involucró. Altos mandos comenzaron a exigir explicaciones y a solicitar que se tomaran medidas para garantizar que algo así no volviera a suceder. La historia de Daniel William ya no era solo un problema de una aerolínea, se había convertido en un asunto nacional, un recordatorio de la importancia de honrar y respetar a quienes sirven. Este momento fue clave. La injusticia que había comenzado en una terminal de aeropuerto había escalado hasta llegar a los más altos niveles, y la presión sobre la aerolínea aumentaba con cada hora que pasaba. La compañía se encontraba en una crisis sin precedentes, obligada a reaccionar y a hacer frente a las consecuencias de un error que resonaría durante mucho tiempo. La presión mediática y social sobre la aerolínea se volvió implacable. Ejecutivos y altos mandos fueron llamados a dar explicaciones públicas, mientras en las oficinas internas el ambiente era de caos total. Lo que en un principio parecía un error aislado se transformó en una crisis profunda que amenazaba con dañar irreparablemente la reputación de la compañía. Pero lo que nadie esperaba era la reacción que tendría la aerolínea frente a esta tormenta. En lugar de pedir disculpas sinceras y asumir la responsabilidad de manera inmediata, comenzaron a surgir versiones contradictorias y justificaciones que solo empeoraron la situación. Algunos representantes hablaron de problemas técnicos, otros culparon a un malentendido entre el personal, mientras que otros intentaron minimizar el incidente, afirmando que se trataba de procedimientos estándar. Estas respuestas generaron aún más indignación. La gente no solo veía a un coronel bloqueado injustamente, sino también a una empresa que intentaba evadir su culpa y que parecía no comprender la gravedad de lo ocurrido. Las redes sociales ardían con críticas, memes y mensajes de apoyo a Daniel William, quienes ahora se habían convertido en un símbolo de dignidad y resistencia ante la injusticia. En medio de esta tormenta, un giro inesperado sacudió a todos. Documentos internos filtrados mostraron que la aerolínea había implementado una política extremadamente rígida y poco clara, que permitía a los empleados negar el embarque sin justificación detallada, una política que muchos calificaron de discriminatoria y deshumanizante. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso. El escándalo escaló rápidamente, y lo que había comenzado como un incidente en un aeropuerto se convirtió en un debate nacional sobre respeto, humanidad y responsabilidad corporativa. La aerolínea ya no podía controlar la narrativa, estaba siendo arrastrada por una ola de indignación colectiva que pedía justicia y cambios profundos. Daniel William, por su parte, se convirtió en una figura pública, un símbolo de la lucha contra la indiferencia y la falta de respeto. Su historia inspiró a miles, y la nación comenzó a reflexionar sobre cómo trata a quienes sacrifican todo por protegerla. La aerolínea, acorralada por la creciente presión pública y la filtración de documentos que evidenciaban una política interna cuestionable, tuvo que tomar medidas urgentes para intentar reparar el daño. Pero las decisiones que tomaron sorprendieron y dejaron a muchos aún más desconcertados. Primero, anunciaron una revisión completa de sus políticas de embarque, prometiendo una mayor transparencia y respeto hacia los pasajeros, especialmente aquellos en situaciones delicadas o de misión oficial. Sin embargo, esas palabras, aunque bien intencionadas en apariencia, parecían insuficientes para calmar la indignación. Lo que verdaderamente causó conmoción fue la manera en que intentaron resolver el problema con Daniel William. La compañía ofreció una compensación económica y una disculpa formal, pero se negó a reconocer públicamente la magnitud del error ni a comprometerse a cambiar la cultura interna que permitió que esto ocurriera. Para muchos, esta actitud fue interpretada como una falta de respeto y una negación de responsabilidad. Daniel William, que había sido tratado con injusticia desde el primer momento, ahora veía cómo la empresa trataba de minimizar su experiencia y el significado de su misión. Mientras tanto, la opinión pública seguía muy activa, con debates, manifestaciones espontáneas y un apoyo masivo a Daniel. Organizaciones militares, veteranos, familiares de soldados caídos y ciudadanos comunes comenzaron a unirse para exigir que se hicieran cambios reales y que se respetara verdaderamente a quienes sirven al país. Este episodio puso en evidencia no solo el fallo de una aerolínea, sino también una problemática más amplia sobre el trato y reconocimiento que merecen los miembros de las Fuerzas Armadas,
especialmente en momentos tan sensibles como el traslado de un soldado caído. Daniel William, con dignidad y firmeza, se convirtió en una voz fuerte contra la indiferencia, recordándole a todos que detrás de cada uniforme hay historias de sacrificio y humanidad que no pueden ser ignoradas ni pisoteadas. La historia de Daniel William y el rechazo injustificado que sufrió se convirtió en un símbolo nacional. Más allá del incidente en el aeropuerto, encendió un debate necesario sobre el respeto, la dignidad y la humanidad que merecen aquellos que entregan su vida por el país. La presión ciudadana, mediática y militar obligó a la aerolínea a tomar medidas más profundas y sinceras. Después de semanas de críticas y protestas, la compañía emitió un comunicado público donde no solo se disculpó de manera formal, sino que anunció la eliminación de las políticas restrictivas que habían permitido el incidente. Se comprometieron a capacitar a su personal en sensibilidad y respeto hacia las misiones militares y situaciones especiales, asegurando que nadie más pasara por una experiencia similar. Pero para Daniel William, y para muchos otros, esto fue más que una simple disculpa o un cambio en las reglas. Fue un recordatorio poderoso de que las instituciones deben reconocer la humanidad detrás de cada protocolo, y que la verdadera justicia no solo corrige errores, sino que honra a quienes lo merecen. El coronel Daniel William continuó su servicio con la misma dignidad y compromiso, pero ahora también como un símbolo de resistencia y honor, recordándonos a todos que detrás de cada uniforme hay una historia que merece respeto y que ninguna política puede justificar una injusticia. Su historia dejó una huella imborrable, inspirando cambios y haciendo que todos reflexionemos, ¿qué haríamos si nos tocara defender lo indefendible? Y, sobre todo, ¿cómo podemos asegurarnos de que nunca más se repita una injusticia así? Porque algunas batallas se ganan no solo en el campo de guerra, sino también en el corazón de la sociedad.